Uno de los tesoros más populares de nuestra tierra, a otro para muchos desconocido, el cementerio inglés de Málaga. Construido en el siglo XIX, fue el primer camposanto protestante de la península ibérica y acoge la sepultura de personas de hasta 20 nacionalidades distintas, entre ellas la del escritor británico Gerald Brennan. Pasear por este cementerio es hacerlo por la historia de la capital malagueña y también por las vidas de quienes descansan bajo su tierra. Estoy aquí para acompañaros en un viaje en el tiempo. En el momento en que crucemos esta verja, la delgada línea que separa el presente y el pasado se volverán difusas. Y es que este no es un cementerio cualquiera. Es uno de esos lugares donde da la sensación de que el reloj se paró hace mucho y donde esas historias que por tanto tiempo han permanecido sepultadas pueden hacerse escuchar. En el corazón de Málaga encontramos un jardín donde se respira esa mezcla de decadencia y romanticismo que envuelve a los cementerios ingleses. En sus tumbas y epitafios perdura la memoria de hombres y mujeres que sin nacer aquí dejaron huella. A algunos los trajo el destino y otros eligieron esta tierra para vivir y morir, convirtiéndose en parte de la historia de una ciudad cosmopolita. Antes de que existiera este cementerio, los protestantes no teníamos derecho al descanso eterno. Cuando moríamos, nadie sabía qué hacer con nuestros cuerpos. Por ello, y sin importar quiénes fuéramos, nos enterraban en las orillas de las playas, pasto de los perros y de las gaviotas. John Bevan es el primer personaje que cobra vida en esta visita teatralizada al cementerio inglés. Perteneció a una familia de comerciantes que se instaló en Málaga en el siglo XIX. Aunque su cuerpo nunca llegó a ser encontrado, su hijo se ocupó personalmente de colocar una lápida aquí. Nunca estuvo enterrado aquí, aunque una placa lo recuerda. Representa a muchos ciudadanos anónimos a quienes los camposantos de nuestro país prohibían la sepultura por no ser católicos. Y el cónsul británico de esa época, William Mark, decidió que eso no podía seguir así y solicitó un terreno para poder enterrar a los súbditos británicos, la mayoría que eran protestantes. Y es que desde que llegué a Málaga, 8 años antes de convertirme en cónsul, ya identifiqué cuál sería una de mis metas a conseguir. Y es que imagínense ver con vuestros propios ojos, ver cómo desechan el cuerpo de un compatriota. William Mark nos cuenta cómo fundó en 1831 el primer cementerio protestante de la península ibérica. Con mucho esfuerzo logramos convertirlo en un lugar de apacible reunión, tanto para la comunidad británica y malagueña, como para los viajeros románticos que no dudaban en visitarlo, siendo Hans Christian Andersen uno de los que más impresionados quedó. Ya saben, el autor de cuentos como El patito feo y La sirenita. Este pequeño cementerio junto al mar fue uno de los rincones preferidos del escritor danés. Su deseo, escribió, era ser enterrado aquí. Nunca se cumplió. Este muro que tenemos aquí es el muro perimetral del cementerio original, que se fundó en 1831. Este es el primer cementerio. Ese es el primer cementerio. Y estas son las tumbas de conchas. Las primeras, las más antiguas. Las más antiguas. Bruce McIntyre fue cónsul británico. Hoy, ya jubilado, preside la Fundación Cementerio Inglés. La comunidad que vivía aquí antes, o digamos en el siglo XIX, por ahí, eran básicamente mercantes, porque Málaga era una ciudad que tenía mucho comercio agrícola de pasas, de vino, de nueces, de todo ese tipo de cosas. En el siglo XIX el puerto de Málaga fue uno de los más importantes del país y atrajo a una numerosa colonia foránea de comerciantes e industriales que se estableció en la ciudad. En esa época la salud era difícil y había muchas epidemias. Y una de las razones que tenemos tantos niños aquí en el cementerio original es que los niños fueron los primeros que sucumbían a las epidemias, desgraciadamente. Cuando uno lee lo que está escrito en las lápidas,
se ve que eran familias casi enteras. Ahí entre esas rejas yace una familia que se llevó los 3 niños en menos de un año. En 2012, esta antigua necrópolis fue declarada bien de interés cultural. Paseando entre sus lápidas podemos recorrer también una parte de los acontecimientos históricos que marcaron la ciudad en los últimos 2 siglos. Era mi turno. Recuerdo sentir la metralla ardiéndome en el pecho. Y me derrumbé. Pero luego me levanté al grito de ¡Viva la libertad! Hasta que un segundo impacto terminó con mi vida. Robert Boyd fue fusilado en 1831 en las playas de Málaga junto al general Torrijos. La tumba del joven liberal irlandés es oficialmente la más antigua del cementerio. Me enorgullece saber que a día de hoy todo el mundo sabe que morimos asesinados por luchar por nuestra libertad. Y también me alegra saber que a día de hoy los restos de mis compañeros descansan bajo el monumento que se sitúa en la Plaza de la Merced. Este obelisco de la Plaza de la Merced es un monumento funerario en homenaje al general Torrijos y a los 48 hombres que le acompañaron en su intento de poner fin al reinado absolutista de Fernando VII y restaurar la Constitución de 1812. Un hecho histórico que convirtió a Málaga en la primera en el peligro de la libertad, uno de los títulos que ostenta la ciudad. No es el único lema de su escudo que está relacionado con el cementerio inglés. Durante más de un siglo, este edificio albergó al Hospital Noble, como se pronuncia en español el apellido Nobel. El Hospital Noble que acoge a todos los enfermos del desastre de Anual, de las guerras de Marruecos, que por eso se le añade a la ciudad de Málaga el lema de la muy benéfica. El médico y diputado del Parlamento británico Joseph Nobel murió de cólera durante su estancia en Málaga a mediados del siglo XIX. Sus hijas dedicaron parte de la herencia a construir el hospital benéfico. Christmann era el capitán de la fragata alemana Gneisenau. Está enterrado junto a su primer oficial. Una tumba colectiva recuerda también a los 41 marineros ahogados en el naufragio de su barco Escuela. Se hundió a causa de un temporal de levante el 16 de diciembre de 1900, cuando estaba fondeado en el puerto de Málaga. Entonces empezaron a llegar a raudales los malagueños, que ensumándose a los pescadores de la zona, cargaban cabos que lanzaban al mar para que los marineros que habían caído al agua pudieran salvarse. Muchos marineros salvaron la vida gracias al auxilio de los malagueños y la ciudad se ganó el título de muy hospitalaria, que también aparece en su escudo. Como agradecimiento, años más tarde, tras las trágicas inundaciones que sufrió Málaga en 1907, el gobierno alemán regaló a la ciudad este puente, el de Santo Domingo, que aquí todos conocemos como el Puente de los Alemanes. En el cementerio inglés hay enterrados ciudadanos de hasta 20 nacionalidades distintas. En un principio se fundó para los protestantes, pero con el tiempo se abrió a otras creencias. Judíos, católicos, agnósticos o ateos reconocidos, como el poeta de la generación del 27, Jorge Guillén, descansan aquí. Una tierra donde ya nadie es extraño. Durante 175 años, este cementerio perteneció al gobierno británico, que acabó cediendo su propiedad a la Fundación Andaluza Cementerio Inglés, cuya misión es preservar, mantener y recuperar este espacio. Desde el año 2006, el cementerio es español, andaluz y malagueño. Eso yo quiero remarcarlo, porque esto es patrimonio de todos los malagueños, de todos los andaluces y por supuesto de todos los extranjeros que visitan la ciudad de Málaga. Visitar el cementerio inglés de Málaga es entrar en una pequeña Inglaterra, en un universo singular. La literatura del propio epitafio es una singularidad turística que no se puede apreciar en otro espacio monumental de la ciudad. Igualmente, esta riqueza viene acompañada de una riqueza artística, histórica, botánica, que también se puede degustar. Alicia Marchán es catedrática de Historia de la Universidad de Málaga y ha realizado varias investigaciones sobre los epitafios y las inscripciones del cementerio inglés. Esto, por ejemplo, no tiene el mal de piedra, No obstante, una limpieza del mármol pues vendría bien para revitalizar la escritura. Nos muestra la distinta simbología de las tumbas, algunas con representaciones masónicas, frases en latín o escritura gótica.
un patrimonio que en gran parte está pendiente de restaurar. El espacio funerario es muy amplio, ya no solamente se trata de cuidar un jardín, se trata de pegar mármol, de recuperar la esencia, de limpiar unos epígrafes, y esa tarea es costosa. Es uno de los proyectos de la Fundación, que hoy se financia con la venta de entradas, publicaciones y de columbarios para el depósito de cenizas, dispuestos también en jardines verticales para no perder la esencia de este camposanto. Las donaciones, los conciertos en las noches de verano y las visitas guiadas o teatralizadas son otra fuente de ingresos. Es considerado uno de los cementerios más importantes de España y también más interesantes de Europa, y además bien de interés cultural. Pero el problema es que muchos malagueños pues lo teníamos ahí en la lista para visitarlo y no lo visitábamos. Y se nos ocurrió que la visita teatralizada podría ser una buena forma para darle una nueva excusa a los malagueños que lo conocieran y también pues aportar nuestro granito de arena al cementerio inglés. La dueña de la tumba más famosa del cementerio. Ahí pone Annie. Ay, así me llamaba mi esposo Edwin, de forma cariñosa. Él se especializó en la fabricación de barriles, pero su verdadera pasión siempre fue el fútbol. Tanto que fue uno de los fundadores del Sevilla Fútbol Club. La tumba de Mary Ann Plus es una de las más icónicas del cementerio. Junto a ella encontramos la lápida de George Langworthy, un militar británico que a finales del siglo XIX buscó una casa en Torremolinos para retirarse y acabó convirtiéndola en hotel. Hoy es recordado como el precursor del turismo en la Costa del Sol. Que tuvo la visión de que Torremolinos no era un pueblo de pescadores, sino que podía ser un pueblo con hoteles y con turismo, ¿no? En la década de los 20 del siglo pasado, ese primer alojamiento frecuentado por artistas y poetas era conocido como el Castillito del Inglés. Y el primer torle de la Costa del Sol es Gala, junto con su marido Dalí, en ese Castillito del Inglés. Algunos personajes son muy poco conocidos, ¿no? Como por ejemplo Frank Genius, que fue un norteamericano que por casualidad termina falleciendo en el Hotel Miramar, pero que después, investigando un poco, resulta una pieza clave la conversación entre el gobierno de Franco y el gobierno del general Eisenhower. Tras dos sencillos nombres de pila, Sarah y Henry, yacen los restos de una de las hijas y del yerno de Winston Churchill. A pocos metros, el hispanista británico Gerard Brennan y su mujer, la escritora americana Camille Woolsey. Otro escritor desconocido en España, pero muy popular en su país, es el finlandés Juha Koski, autor de bestsellers policíacos. Sobre su tumba nunca faltan flores. Priscilla Livingstone fue una misionera británica que inspiró la película 55 días en Pekín. Cada lápida nos va descubriendo una nueva historia. La historia es muy bonita, la historia de Renata. Ella vive su infancia en Málaga. Renata fue una actriz alemana de cine mudo que compartió pantalla con Greta Garbo. Murió con 101 años y nunca regresó en vida a Málaga, la ciudad donde nació. Ella en su testamento dice que quiere volver al sol de la Málaga donde ella pasó su infancia. Vidas con mucha historia y otras tan breves y anónimas como la de la pequeña Violet. No llegó a cumplir un mes. Lo que viven las violetas, reza su epitafio en francés. Tan hermoso como triste. De memoria y olvido está hecho este rincón de Málaga, mitad cementerio, mitad jardín.